a subir acá arriba a poner un segundito para presentarlo formalmente. Él es mi primo. Yo le decía a él que mientras andábamos corriendo en Samaná, en el pueblo de Samaná, República Dominicana, nunca nos imaginamos de que íbamos ahora a estar parados al frente de una congregación como pastores. Y qué privilegio es yo poder compartir este altar contigo, así como compartimos muchas veces la cancha de básquetbol para jugar baloncesto. Ahora estamos trabajando para el reino de Dios. Es un privilegio para mí poder tenerte con nosotros, a tu esposa Ana, y yo sé que tú la vas a presentar, pero de verdad que es un honor, es un gusto tenerte. Dios te bendiga y Dios te use. Amén. Que hacían del Centro Familiar Cristiano, y para mí es un placer poder hoy estar aquí en este lugar. Me acompaña mi esposa Ana Patricia Álvarez. Ella se cambió el apellido, ahora ella es Ana Patricia Wilmore, entonces tiene problemas con su familia, pero ella dice que eso es parte de la tradición aquí en Estados Unidos y que su familia tiene que quedarse tranquila. Pero para mí es un privilegio estar con ella. Realmente Dios es Rey de Reyes. Dios es la persona más importante en este lugar. Y Él debe ser la persona más importante en cada una de nuestras vidas. Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es aquel que cambió tu vida y cambió mi vida y cambió la vida del mundo en sentido general. Yo le voy a invitar a buscar en sus Biblias en el capítulo 35 del libro de Génesis. Génesis capítulo 35, el verso 1 nos dice de la manera siguiente: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque tu palabra es verdad. Muchas gracias porque sabemos que tú estás en este lugar. Y sabemos que tú has recibido la oración que hemos hecho hacia ti. Y sabemos ahora, oh Dios, que tú has de usarme como instrumento en tus manos, como un siervo tuyo, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchos de ustedes me imagino que conocen la vida de Jacob, y en esta etapa de la vida de Jacob habían pasado muchas cosas. En esta etapa de la vida de Jacob que él había tenido esa experiencia con Dios en Betel. Ya en esta etapa de la vida de Jacob que él había ido hacia donde su tío, donde Labán, y había regresado. Después de 20 años de estar allí trabajando tanto por Lea como por Raquel como por sus bienes, después de eso se había ya reconciliado con Esaú, su hermano, se había establecido ya en Siquem, y allí donde él se había establecido, ya sus hijos habían crecido, y 2 de sus hijos ya habían, debido a la deshonra que le habían hecho a Dina, la hermana de ellos, habían agarrado a todos los varones de aquella comunidad y lo habían matado a todos. Jacob, de alguna manera, había dejado a sus hijos hacer lo que quieran. De alguna manera, los hijos de Jacob estaban de su cuenta. Y en medio de esa situación, Dios llama a Jacob y le dice lo que nosotros acabamos de leer: sube a Betel, primero levántate, sube a Betel y quédate allí. ¿Cómo nosotros podemos entender este mensaje? ¿Cómo nosotros podemos entender estas palabras que Dios le dice a Jacob? ¿Cuál es la razón de que
Dios llama a Jacob, que está en su lugar tranquilo, establecido ya como familia, y que ahora venga Dios y le dice: oye, levántate y sube a Betel. Es como: sal de esta comunidad en la que tú estás y ahora regresa a aquel lugar llamado Betel. Y para que podamos entender estas palabras, quiero que busquemos en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 28. Y ahí entonces podemos nosotros entender un poco por qué Dios le dice a Jacob que se levante, que suba a Betel y se quede allí. ¿Lo tienen? Amén. Decían que Jacob había perdido de alguna manera su liderazgo como patriarca de esa familia. Incluso el mismo capítulo 35 dice que cuando él llama a sus hijos, los hijos tenían dioses, estaban adorando a otros dioses, y él tiene que decirle: oigan, dejen esos dioses a un lado y vamos a subir a Betel. Estamos hablando de Jacob, ese patriarca que había tenido un encuentro con Dios, que lo relata el capítulo 28 del libro de Génesis. Y ahí está su familia, adorando a otros dioses, matando personas. Y uno dice: ¿pero qué pasó acá? Aleluya. ¿Qué pasó aquí? Es en esas circunstancias de la vida de Jacob que Dios lo llama y le dice: levántate, sube a Betel y quédate allí. El capítulo 28, del 10 en adelante, ahí nosotros encontramos esa historia. Y dice del 13 que Dios se le aparece y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Y le dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa es la primer promesa que le hace Dios a Jacob. La tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y te la voy a dar a tu descendencia después de ti. Te voy a dar posesión. La segunda cosa que le dice es que te voy a dar descendencia. Y no va a ser uno ni dos hijos, sino que tu descendencia será como el polvo de la tierra, que no podrá ser contado. Aleluya. La tercera promesa que le hace es que te extenderás. Te extenderás hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Es como: no solo tendrás posesiones, no solo tendrás descendencia, sino que tendrás dominio. Tu descendencia dominará todo ese territorio que voy a poner en tus manos. Pero no solo eso, sino que a través de ti y a través de tus simientes bendeciré a todas las familias de la tierra. Esa es otra de las promesas que le hace Dios. A través de ti seré de bendición para toda la tierra. Y después le sigue diciendo, número 5, yo estoy contigo. Número 6, te guardaré por donde quiera que fueres. Volveré a traerte a esta tierra. Y número 8, no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. ¿Alguien de acá quisiera que Dios le dijera algo más de ahí? ¿Qué le faltó a Dios darle a Jacob? ¿Qué es lo que uno busca? Tener posesiones. Y Dios le está dando posesiones, le está dando descendencia, le está diciendo, oye, yo voy a estar contigo. Significa que tú no debes temer, tú no debes
preocuparte por nada, porque cuando Dios está en el lugar, no falta nada. Entonces yo voy a estar contigo. Y no solo eso, que te voy a proteger, te voy a bendecir, te voy a guardar donde quiera que tú vayas. Cuenta con eso, porque porque todas aquellas cosas que yo te he dicho se van a cumplir. Y nosotros sabemos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Que cuando Dios promete una cosa, llueva, truene o ventee, se cumple. Y una de las cosas que Dios dijo es que mira, es que Él te diga como persona, mira, Yendi, todas las promesas que yo he hecho para ti, que te he dicho, se van a cumplir. Y que yo no te voy a soltar hasta que cumpla cada una de ellas. Si usted tiene 20, 80, 100 años, y usted ha visto que una de esas promesas no se ha cumplido, dé gloria a Dios, porque usted no se va a morir ahora. Porque es que hasta que no se cumpla la última promesa que Dios hizo a su vida, no habrá muerte para usted. Es necesario que nosotros tengamos eso presente, que Dios no te dejará, no te soltará, hasta que haya cumplido en ti su voluntad, su propósito, su promesa para ti. Ante esa situación, Jacob estaba totalmente emocionado. Imagínense que Dios se nos aparezca y nos diga, mira, esto voy a hacer contigo. La emoción, la misma presencia de Dios, ese sentimiento que uno tiene cuando, esa sensación cuando tú sientes la misma presencia de Dios ahí contigo. Es como que está tan cerca que quema, no te puedes quedar tranquilo. Y Jacob no se pudo quedar tranquilo. Y Jacob no se quedó callado. Y Jacob le dice al Señor, mira, si tú fueres conmigo, si tú me das pan para comer, vestido para vestir, y me traes de regreso a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es el primer juramento que hace Jacob. Jehová será mi Dios. Número 2, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y número 3, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Dios nunca le dijo a Jacob que le hiciera ninguna promesa. Dios nunca le dijo a Jacob que le prometiera ni que le jurara que él iba a hacer o no hacer. Independientemente de lo que tú le prometas a Dios, Dios ha dicho que te va a bendecir. Tú no tienes que condicionar las bendiciones y la presencia de Dios para tu vida a nada. Dios lo hace porque quiere hacerlo. Pero uno no se queda callado. Uno lo hace y comienza a prometerle cosas a Dios. Pero miren, si usted lo prometió, cúmplalo. Porque así como Dios cumple lo que le promete, Él también exige de usted que usted cumpla lo que le promete. Amén. Eso es así. Resulta que después de esto, el verso 1 del capítulo 29 dice que Jacob siguió su camino. Y se fue a casa de Labán, duró trabajando tiempo por allá, 20 años duró por allá. Y luego regresó y está él en su asunto. Y él se está olvidando de Dios. Es como que la promesa que él le había hecho a Dios lo había relegado a un segundo plano. Y Dios le está diciendo, oye, no, esto no es así. Levántate. Este no es el lugar que yo quiero para ti. Y cada vez que nosotros vemos la palabra levántate en la Biblia, está acompañada de otra cosa. Es levántate y resplandece. Levántate y predica. Levántate y dile. Levántate y sube. Porque levantarse es como
Un momento de reflexión es como toma conciencia de tu situación. Toma conciencia de la situación por la que estás atravesando. Jacob, mira tu familia. Mira lo que está pasando con tu familia. Mira lo que está pasando con tus hijos. Mira lo que está pasando con tu propia vida. ¿Acaso es eso lo que yo diseñé para ti? Reflexiona. Recuerda las promesas que tú me hiciste cuando estabas en aprieto. Porque ahí siempre nos acordamos de Dios. Y Dios le está diciendo, tú recuerdas lo que me prometiste. Recuerda que cuando tú estabas huyendo de tu hermano Esaú, que él había amenazado con matarte por tú haberle robado su bendición, tú te encontraste conmigo y allá hiciste promesa. Es necesario que te levantes. Levántate. Y no solo eso, no solo reflexión y no solo mires cuál es tu condición actual, sino que también Dios te invita a que tomes acciones. Levántate y sube, porque levantarse es simplemente hacer un levantamiento. Es como cuando una persona va al médico, lo primero que el médico le hace es un diagnóstico y le dice, mira, esta es tu situación. Ya tú la conoces. Cuando Él te dice sube, te está diciendo ahora toma acciones para mejorar esa situación. Toma acciones para cambiar y buscarle solución a esa situación que tú sabes que estás. Sube a Betel. Y cuando Dios nos invita a subir a Betel, no estamos hablando de ese lugar físico. Estamos hablando de ese lugar en que tú te encontraste con Dios. De ese momento en que la misma presencia de Dios se apareció en tu vida. Estamos hablando de ese momento maravilloso que ninguno de nosotros debemos olvidar. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios. ¿Alguien lo recuerda? Muchos se encontraron con Dios en la situación en que se encontró Jacob, huyendo de una situación. A veces situaciones económicas, a veces situaciones familiares, a veces situaciones de deudas. Salen corriendo de esas situaciones y de repente se encuentran con Dios. Hay otros que no necesitamos eso. Muchos de nosotros nacimos y nos criamos en la iglesia. Pero el hecho de haber nacido y criado en la iglesia no significa que nos habíamos encontrado con Dios. Estando ahí dentro de la iglesia no nos habíamos encontrado con Dios y no tuvimos que huir de ninguna situación de peligro y también nos encontramos con Dios. Porque no importa la situación, no importa si tú hayas tenido que huir de X situación. Lo importante es que tú te hayas encontrado con Dios. Amén, gloria a Dios. Y Dios te dice, levántate, sube a Betel, toma acciones. Es como le dice, oye, no solo te levantes y subas, quédate ahí. Ustedes saben que hay personas que el encuentro de Dios para sus vidas es como una materia de historia. Y yo no sé a cuánto les ha pasado, pero hay personas que siempre están recordando ese momento. No, porque cuando yo me convertí, cuando yo me encontré con Dios hace tantos años, y Dios te está diciendo, oye, encontrarse conmigo no es un asunto de historia. Encontrarse conmigo es un asunto de un presente eterno. Porque todos los días tú tienes que tener un encuentro con Dios. Todos los días la presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Y es por eso que no solo reflexiones acerca de tu vida, que no solo tomes acciones, sino que te quedes ahí por siempre. Porque ante situaciones uno va y se encontró con Dios, pero ese encuentro con Dios le duró una semana, un año.
y regresa otra vez a su condición desagradable en la que vivía. Y es por eso que el Señor nos dice, quédate ahí todos los días. Que el deleite de tu vida sea siempre estar en mi presencia. Que ese sea nuestro pan de cada día, estar en la presencia de Dios. Que vivir conforme a la voluntad y al propósito de Dios sea lo que nosotros anhelemos cada mañana, cada minuto, cada hora. Quédate ahí. Estamos viendo 4 verbos acá. Primero, que te levantes, que subas, te quedes, y el último es que hagas allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Que hagas un altar a ese Dios que te socorrió, ese Dios que te ha ayudado, que te ha prosperado, que te ha bendecido. Es que la presencia de Dios en tu vida, y los cristianos debemos entender esto, que esto no es un asunto de egoísmo. Yo estoy lleno de la presencia de Dios y ya. Que debemos dar fruto. Debe verse. Haz allí un altar. Tú tienes que hacer, como dice la misma Biblia, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Miren, ¿cuántos de acá recuerdan ese momento que se encontraron con Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda ese momento en que se encontraron con Dios? Quiero que nos traslademos un poquito allá. ¿Recuerdan ese momento? ¿Usted recuerda qué pasó allí? Sé que hay muchas maneras. Dios se manifiesta de innumerables maneras. Pero usted recuerda bien ese momento. Usted recuerda qué pasó allí en ese momento cuando usted se encontró con Dios. ¿Usted recuerda cómo fue? Si yo le pidiera que lo describiera, ¿usted podría describirlo? ¿Lo tiene la gente? ¿Ante qué situación? ¿Usted tuvo que huir de alguna situación de peligro y de repente se encontró con Dios? ¿O es como en mi caso, que no tuve que salir corriendo de nada, sino que estando en la iglesia me encontré con Dios? Hay personas que en medio de enfermedades, de problemas, se encuentran con Dios. ¿Usted recuerda ese momento? Ahora, usted lo recordó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el momento en que usted se encontró con Dios? Aquí muchos dirían, bueno, han pasado ya 20 años. Ya yo tengo 5 años que me convertí, ya yo tengo 10. ¿Es lo mismo? Todavía siente esa... Bueno, eso no se puede describir. Usted ya todavía siente ese no sé qué que sienten las personas que tienen la misma presencia de Dios en su vida. Si de alguna manera eso se ha pasmado, si de alguna manera ya usted no está sintiendo aquella cosa, el Señor te está diciendo y te está invitando a que te levantes. Y te está invitando a que vuelvas a Betel, que vuelvas a aquel lugar, que vuelvas a aquel momento, que vuelvas a revivir ese momento cuando tú te encontraste con Dios. Y que cada día es como cuando uno está en familia. Una vez mi hermano tenía problemas familiares y me llama la esposa para que habláramos. Y yo le digo, ¿ustedes recuerdan cuando ustedes eran novios?
Y ellos comenzaron a recordar cosas que hacían cuando eran novios. Y cómo hasta se llamaban. Y qué tanto sacrificio hacía mi hermano para encontrarse con esa muchacha. Y después yo le decía, ¿y ustedes ahora tienen cuántos años de casado? Unos 10 años. ¿Tú haces eso ahora? No. ¿Ya tú no le sigues diciendo esas palabras de cariño como le decías? No. ¿Ya no la llevas a pasear? No. En nuestra vida cristiana pasa eso. Cuando nos encontramos con Dios, somos los primeros en llegar a la iglesia, somos los primeros en hacer esto, somos los primeros en hacer lo otro, pero después pasa el tiempo y nos acomodamos. Y ya no pasa nada de eso. Y Dios nos está invitando a que volvamos y que revivamos esos momentos y que tengamos la misma fiebre que tuvimos en aquel momento cuando nos encontramos con Dios. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle, y quiero que al salir de acá nos llevemos esto presente. Dios, en cuanto a las promesas que Él nos hizo a cada uno de nosotros que estamos acá, Él no nos dejará hasta que haya cumplido todo lo que ha prometido. Gloria a Dios. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias porque tus palabras, tus promesas son fieles y verdaderas.